Bueno. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en este día porque nos permite estar con vida y darle la gloria y la honra que Él se merece. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Les voy a invitar, hermanos, a que estemos concentrados en la adoración a nuestro Dios en este tiempo, y les invito a que pongan sus celulares en vibradores o lo apaguen. No necesitan hablar con nadie ahorita más que con Dios, y tener la reverencia debida a su nombre. Les invito a estar de pie y cantamos el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor, tributamos, solo a Cristo nuestra luz. Acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, eres fuego celestial, tuya llama, en amor angelical, nos inflama, disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte, solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Así nos quedamos de pie, hermanos. Vamos a tener la oración de alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta hora de la mañana, porque a un puñado de hijos tuyos nos has dado la oportunidad y el privilegio de estar en este santuario santo. Señor, gracias por todo lo que nos regalas. Gracias porque nos haces apartar el tiempo para venir a tu casa de oración. Por favor, Señor, te ruego y te suplico
para que tú, que eres el invitado especial, tomes el control total de todos y cada uno de nosotros y podamos tener esa reverencia, Padre, que tú te mereces. Por favor, haz que cada uno de nosotros estemos atentos a las alabanzas, a la lectura de tu palabra, a la predicación de tu palabra, a todo lo que se va a realizar, Señor, que estemos concentrados solo en ti, Padre, que nos olvidemos de todas las cosas que nos rodean, que no es lo perfecto eres tú, y hemos venido a esta casa de adoración donde debemos el respeto a ti. Por favor, Señor, bendice este orden de culto y todo lo que se va a llevar a cabo. Te ruego y te suplico que te quedes entre nosotros en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonamos el himno número 305, Nada es comparable. Nada es comparable a ti, mi Señor, nada codiciable como tu favor, Señor adorable, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor, grande maravilla, célico esplendor, gran Dios que te humillas por mi salvación, bondad inefable, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Cuando te contemplo en tu humillación, todo el ser te ofrezco en adoración. Amor sin ejemplo, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Manantial fecundo, fuente de dulzor, inundaste al mundo con tu inmenso amor. Amor sin segundo, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Continuamos de pie, hermanos, y les invito a buscar en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, la lectura bíblica en Isaías, capítulo 45, de los versículos 20 al 25, a cargo de la hermana María Eugenia. Isaías 45, 20, 25, hermano. Jehová es el Redentor de Israel. Esta lectura la vamos a hacer de modo juntas. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador.
ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Pueden sentarse, hermanos, si es el momento de la fraternidad. Invitamos al Ministerio de Relaciones. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Todos somos bendecidos. Hoy hemos venido con gozo, con alegría, porque así dice su palabra, que entremos, ¿verdad?, por sus atrios con regocijo, hermanos. Y es bueno, es gozoso, ¿verdad?, ver a todos los hermanos con buena salud, ¿sí? Y damos a Dios la gloria y la honra porque nos permite venir a su casa de oración. Hemos sido escogidos por Él para venir a adorarle. Somos su pueblo, hermano, su pueblo escogido. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él nos da fuerzas al que no tiene ninguna. Y si hoy has venido con un poco de desánimo, toma esa fuerza que el Señor te da y sonríele a tu hermano para que lo saludes con gozo. Primeramente vamos a darle la bienvenida a una pareja de novios, a Sergio Hernández y Karen. Ellos vienen de la iglesia Monte Tabor de Tequila, Jalapa, Tabasco. Karen y Sergio, por favor, se pueden poner de pie para que la iglesia los salude, ¿sí? Qué bonita pareja, ¿verdad? Yo creo que la iglesia les salude. Yo creo que todos aquí, la mayoría hemos sido novios en algún día y bueno, sonriente, ¿verdad? Siempre estamos. También tenemos a una hermanita que nos visita que se llama Alicia Pimentel. Ella es amiga de nuestra hermanita Génesis y viene de Acayucan, Veracruz. Alicia, puedes ponerte de pie. Le damos la bienvenida, Alicia. Bienvenida, ¿sí? Dios te bendiga, te bendice la iglesia Manantial de Vida. Y bueno, también, ¿verdad?, a nuestro pastor que ya está con nosotros. Damos gracias a Dios por su recuperación. La iglesia los saluda. Hermano, bienvenido nuevamente. Y bueno, hermano, nos ponemos de pie. Saludamos a nuestro hermano que está al lado, que está, ¿verdad?, a la derecha, a la izquierda. Pueden salirse tantito de sus bancas, de sus lugares. Saluden con una sonrisa. Recuerden que, ¿verdad?, que no hay mejor saludo que el saludo del cristiano, que le da la mano a su hermano y le dice: Dios te bendiga, hermano. Entonces nos saludamos todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muy bien, esa es la iglesia que alaba y adora a Dios, el pueblo de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Seguimos en pie, hermanos. Vamos a tener la oración de gratitud. Oramos al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta hora de la mañana te queremos dar las gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Señor, te damos las gracias porque haces salir el sol sobre justos y sobre injustos, porque das la lluvia en su tiempo. Señor, te damos las gracias por los tiempos que has dejado marcados. Señor, porque hay días de sol y pronto vendrán también los días de lluvia. Y por ello te damos gracias, Señor, porque reconocemos que sigues teniendo el control sobre todo y sobre todos. Señor, te damos las gracias también porque esta mañana nos has dado la luz de un nuevo día. Señor, no ha sido nuestras cerraduras, Señor, las que nos han protegido. Señor, te damos las gracias porque hemos tenido bendición a través del fruto de nuestro trabajo. Señor, te damos las gracias porque reconocemos en todo que si tú no guardares la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, eres tú quien nos has protegido, eres tú quien nos has guardado, eres tú, Señor, que nos has librado, y eres tú, Señor, que nos das todas las bendiciones, y de lo recibido también de tu mano
te damos. Señor, te damos las gracias también porque aún siendo injustos y aún estando condenados y muertos en delitos y pecados, tú nos has dado una salvación tan grande por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, por eso reconocemos en todos nuestros caminos y en cada momento de nuestra vida, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios y Jesucristo nuestro Salvador. Señor, también asimismo queremos pedirte que por medio de la predicación de tu palabra se añadan cada día los que han de ser salvos. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo se siga moviendo en la forma, el lugar y donde Él quiera, Señor, como sea, como Él quiera, Padre. Queremos pedirte también que nos ayudes a ser instrumentos de tu gracia para poder extender tu evangelio, que tu santa palabra obre, Señor, que tu Espíritu Santo obre y que también aquellos que son muertos puedan tener vida y que sean renacidos de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, queremos darte las gracias pues por todas las cosas, por las recibidas, Señor, sean buenas o sean malas, porque también dice tu palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Señor, todo significa no solamente lo bueno, lo que nos gusta, sino también aún lo que nos desagrada o lo que nos aflige, Señor. Queremos reconocer que también en medio de dificultades y problemas nos das crecimiento y nos ayudas a depender de ti. Por eso también te damos las gracias. Señor, en esta hora tu iglesia aquí reunida te agradece y bendice tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno. Continuamos, hermanos, alabando a nuestro buen Dios. Vamos a entonar el himno número 586, Hoy te convida. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas beneficer hoy trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Les invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20, lo hacemos en concierto. Dice la palabra de Dios, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y escuchamos la palabra de nuestro Dios a cargo del presbítero Jairo Carrillo López con el tema Haced discípulos. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Señor, estamos en tus atrios. Gracias porque nos permites aprender constantemente acerca de tu santa palabra. Tu santa palabra que es viva, es eficaz, es palabra tuya, oh Padre Santo. Hoy en día sigue hablándonos y eso es muy bueno para nuestras vidas. Que tú, oh Padre Santo, sigas hablándonos a través de tu santa palabra. Señor, ayúdanos a conocer estos grandes misterios que han sido revelados a través de las Sagradas Escrituras. Darnos la sabiduría, el entendimiento. Pero también, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tus mandatos, oh Señor. Sabemos también, oh Padre Celestial, que cuando no obedecemos tus mandatos, somos rebeldes, somos desobedientes y por lo tanto estamos en pecado. Y todo pecado merece castigo, oh Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser obediente a tu santa palabra, oh Señor. En estos tiempos nos estás dando una orden que sigue vigente, oh Padre Celestial, de predicar tu palabra, de hacer discípulos, oh Señor. Rogamos, oh Padre, que estas porciones que estamos recibiendo en estos momentos podamos atesorarlas, oh Señor. Así como cuando encontramos, oh Padre Celestial, algo de gran precio, que no lo dejamos a un lado, sino que estamos al pendiente de él, oh Padre Santo, dándole los cuidados necesarios, también podamos cuidar, oh Padre Santo, de estas grandes enseñanzas, compartirlas y ponerlas en práctica. En Cristo Jesús. Amén. En este mes que ya ha iniciado, se está tocando en el área de evangelismo, ¿verdad? Un área también muy importante como todas las áreas o los ministerios dentro de la iglesia. La evangelización o el evangelismo que debemos de hacer cada uno de los discípulos de Cristo. Y ciertamente, como ya se ha anunciado, ese es el tema de esta mañana, hacer discípulos. Y cuando tocamos el tema del discipulado, viene a mi mente una enseñanza acerca de el maestro y su discípulo. El maestro siempre procuraba que su discípulo cada día recibiera una buena enseñanza. Y en cierta ocasión el maestro quería enseñarle a su discípulo lo bueno que es depender, pero también quería enseñarle a su discípulo lo malo que es depender. Entonces un día le dice a su discípulo, vamos a iniciar un largo viaje. Y ciertamente iniciaron un largo viaje. Y después de días de camino, llegaron a un sitio. Y en aquel sitio había una casa. Aquella casa era de apariencia muy pobre. Aquel lugar era habitado por personas que no vestían bien. Su apariencia no era la correcta. Aquella casa estaba hecha de madera.
Era un lugar sucio. La gente andaba descalzo. No había una oportunidad para que los habitantes de ahí pudieran vivir. Y el maestro toca la puerta de aquella casa y sale el padre de familia. En aquella casa habitaba su esposa y 3 hijos. Y después de una plática, el maestro le preguntan, ¿y ustedes cómo le hacen para poder sobrevivir aquí en este lugar? Y el padre de familia dice, mire, la realidad es esta, nosotros sobrevivimos porque en la parte de atrás de la casa tenemos una vaquita. Y esa vaquita nos da leche y nos da queso. Algunas ocasiones esa leche y ese queso la utilizamos para consumo. Y en otras ocasiones esa leche y ese queso la vendemos. Y el maestro agradece a aquel padre de familia por la información acerca de cómo ellos vivían y se fue. Y casi a mitad del camino el maestro le dice al discípulo lo siguiente: regresa, busca la vaca y mátala. El discípulo, sorprendido por lo que el maestro le estaba indicando, no podía creer la orden de aquel maestro, pues el discípulo había escuchado de aquel padre de familia que aquella vaquita era el sustento para ellos. Y aún con su disgusto, el discípulo saca la vaca de aquel lugar y la mata. Ellos siguieron su camino, el discípulo y el maestro. Pasó el tiempo y aquel discípulo se graduó. Pero en medio de ese día de festividad, de graduación, su conciencia lo llevó a recordar aquel momento muy triste donde el maestro le dijo a él: mata la vaca. Y él dijo: voy a regresar con aquella familia y voy a ofrecer disculpas y voy a buscar la manera de cómo ayudar a aquella familia. Y él regresó a aquel lugar y, para sorpresa de aquel discípulo, ya no era aquel lugar un lugar sucio, era un lugar limpio. La casa ya no era de madera, era una casa de material. Aquella familia que visitaron en aquel tiempo ya no era pobre, era una familia rica. Y él dijo: bueno, a lo mejor porque cometí la torpeza de quitarle la vida a aquella vaca, ya la familia se fue de aquel lugar y ahora vive una familia más pudiente, más cómoda. Y él se acercó y tocó la puerta y, para su sorpresa, sale aquel padre de familia con el que el maestro había platicado. Y el padre de familia reconoce al discípulo y lo saluda nuevamente. Y el discípulo estaba por decirle a aquel padre de familia: yo soy aquella persona que en su momento les visitamos con el maestro. Y estaba también a punto de decirle: mi maestro en aquel entonces me dio la orden de que le quitara la vida a la vaca. Cuando el padre de familia le dice: me acuerdo de usted, y hay algo interesante, que después de que ustedes se fueron, alguien
con maldad le quitó la vida a nuestra vaca. Y al no tener ya una vaca que sustentara nuestro hogar, nos vimos en la necesidad de trabajar todos los días. Y eso nos llevó a que en su momento, como fuimos prosperando, compramos materiales para construir una casa. Compramos calzado, nuestra manera de vivir cambió rotundamente. Aquel discípulo entendió aquella enseñanza de su maestro. Y en esta mañana no venimos a matar vacas, venimos a mirar lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a ubicarnos allí en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. En las palabras que Jesús está diciendo a sus discípulos. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La generación actual nos está demandando un discipulado. Pero ese discipulado que la generación actual hoy en día está demandando requiere un discipulado que no tenga su base sustentada en religiosidades populares. La generación actual está demandando un discipulado que no esté fundamentado en un secularismo. La generación actual no está demandando y no requiere un discipulado lleno de activismo. La generación de nuestros tiempos está demandando más bien un discipulado basado en las Sagradas Escrituras. Hay una urgencia hoy en día de hacer discípulos, como presenta el versículo 19, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, hacer discípulos. Hay una urgencia de hacer discípulos, y estos discípulos requieren que tengan profundas convicciones para que no solamente sepan sostener su fe ante el bombardeo que constantemente ejerce sobre ellos el mundo que no conoce de Dios, el mundo que les rodea, sino que se requiere discipulados o discípulos que puedan tener convicciones basadas en las Sagradas Escrituras, pero también se requiere de discípulos que sean capaces de vivir constantemente su fe. Y al vivir constantemente su fe, darán vida de lo que hoy en día conocemos como la Iglesia de Cristo. Darán testimonio de aquel que murió por ellos, quien es Cristo Jesús. Pero para poder tocar el tema de hacer discípulos, es necesario que primero despejemos todo concepto erróneo sobre lo que es el discípulo. Porque hoy en día se está presentando dentro de las iglesias un discípulo más empresarial. Hoy en día se está presentando un discípulo lejos de lo que nos presenta el Señor Jesús, basado aquí en las Sagradas Escrituras. Hoy en día tenemos un tipo de discípulo más ligero. Y por eso es necesario que primero nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, nos despojemos de todo concepto erróneo sobre lo que es ser discípulo. Porque hoy en día, el tipo de discípulo que se tiene
y que es muy erróneamente, pero cuando se toca el tema del discípulo, hay quienes cuando dicen discípulo significa cantidad. Las escrituras dicen allá en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, que cuando Pedro predicó, hubo una conversión de 3,000 personas. Y hay quienes dicen, discípulo significa cantidad. Hay quienes dicen que el discipulado sencillamente es que usted pueda llevar un curso de discipulado. Y llevando ese curso de discipulado ya usted es un discípulo. Podría ser que sí, pero a la luz de la Sagrada Escritura analizaremos qué es lo que es un discípulo. Hay quienes han llegado a pensar que ser un discípulo es solamente pasando a hacer una oración en un llamamiento como aquel etíope cuando reconoció, cuando confesó a Cristo, basado en la Sagrada Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 37, y decimos, eso es ser discípulo. Pero el Señor Jesús, cuando está pensemos, por despedirse de los discípulos, da una orden, pero a su vez también explica lo que es ser discípulo. Y vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que es un discípulo, pero también lo que hace un discípulo. Dos cosas, ¿qué es un discípulo y qué hace un discípulo? Y a partir del versículo 19, cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos, acompáñeme allí en el versículo 19, por tanto, id, dice aquí el Señor Jesús. Hay una coma y luego dice, id y haced, ¿qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones. Y aún más dice el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la primera enseñanza que Jesús nos está presentando en torno a lo que es un discípulo y en torno al qué hacer del discipulado. Y un discípulo, según nos está presentando la Sagrada Escritura, es alguien que ha sido bautizado. Si usted da lectura en casa tranquilamente, si usted mira la vida de los primeros cristianos, y tomando el ejemplo que hace un momento mencioné acerca del etíope, después de que se le ha presentado y ha explicado Felipe la Sagrada Escritura, cuando iban en el carro, dice el etíope a Felipe, allá hay, pensemos, un río, allá hay agua. ¿Alguien impide o qué impide que yo sea bautizado? Nada impide que seas bautizado. Y ellos bajaron y fueron bautizados. Y así a lo largo de la Sagrada Escritura encontramos que el discípulo es alguien es alguien que ha sido bautizado. Dentro de la iglesia presbiteriana, un requisito que se requiere no solamente para formar parte de la membresía, sino como parte de ese discípulo de Cristo, no solamente por la parte del pacto, sino por la parte del discipulado, se requiere que ese discípulo sea alguien que esté bautizado. Ahora también, a la par que Jesús va diciéndole a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay algo que Jesús nos está llevando a reflexionar. En su momento llevó a reflexionar a los discípulos, pero en su momento también, hoy en día, como iglesia, manantial de vida, debemos de reflexionar. Que un discípulo no solamente es alguien que ha sido bautizado, sino también un discípulo es alguien que conoce de la doctrina.
alguien que está empapado, alguien que tiene cimentadas sus convicciones en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo de ello, ya que el pasaje se presta para eso, alguien que tiene el conocimiento acerca de la Trinidad. Un discípulo es alguien que conoce acerca del Padre. Un discípulo es alguien que conoce acerca del Hijo. Un discípulo es alguien que conoce acerca del Espíritu Santo. Y una vez que ha obtenido ese conocimiento, aquel discípulo tendrá firmes sus convicciones. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y es lo que Dios espera del discipulado. Nutrido, ¿con qué dice el apóstol Pablo? Con la palabra de la fe. Pero fíjense, no acaba ahí el pasaje. Seguimos dando lectura con la palabra de la fe. Aquí está la convicción. Pero también dice, ¿y de la qué dice? Y de la buena doctrina que has seguido. Hace un momento les compartía, en la generación que hoy estamos viviendo, no se requiere un discipulado a la ligera. Se requiere de un discipulado que sepa en quién ha creído. Un discipulado que pueda mantener su fe delante de Dios y delante de los hombres. Pero también se requiere de un discipulado que conozca, que viva, que enseñe, que dice el apóstol Pablo, la buena doctrina. Hoy en día, el discipulado que se está ejerciendo, hace un momento puse este ejemplo de una comparación, un discipulado más empresarial, un discipulado de más reproducirse, un discipulado de que tú ganas a uno, tú traes a uno y aquel trae a uno y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. Que la pregunta es, en ese crecimiento, aquel discipulado ¿está conociendo de la buena doctrina? ¿Está fundamentada su fe en las Sagradas Escrituras? Que cuando venga el enemigo, que cuando vengan los apóstatas, él pueda mantenerse firme. Que cuando pasen aquellos que dicen que son los misioneros y son los hermanos tal, pueda mantener firme su fe. Pueda defender la sana doctrina. Ese es un discipulado que hoy en día se requiere. Se requiere de ese discípulo que tenga conocimiento de quién, que tenga conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras, pero también ese discípulo que esté empapado de la doctrina. Y es interesante que el tipo de discipulado que hoy está creciendo en las iglesias desconoce de la doctrina. Y qué bueno cuando de parte de la iglesia, de los ministerios de educación, de evangelización, hay toda esa ocupación y esa preocupación para que el discípulo se empape de las Sagradas Escrituras. Qué bueno por esa parte que hay esa atención. Pero cuando una iglesia no se está ocupando, que aquel discípulo que va formándose no tenga la instrucción adecuada, la instrucción necesaria en cuanto a la doctrina, tendremos un discípulo muy frágil. Tendremos un discípulo
que un día se acercará y te preguntará, ¿y la salvación se pierde? He fallado contra Dios, he pecado contra Dios y creo que ya perdí mi salvación. Cuando no hay una atención, cuando no hay una instrucción necesaria en cuanto a la doctrina. Pero también sigue presentando el pasaje del evangelista. No solamente es alguien que ha sido bautizado, no solamente es alguien que conoce de la doctrina, no solamente pusimos el ejemplo de alguien que conoce de la Trinidad, sino también miren lo que presenta más adelante el Señor Jesús. Después de que les ha dicho, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuáles son esas cosas que os ha mandado? ¿Cuáles son esas cosas? Y esas cosas están plasmadas aquí en los evangelios. Pero quiero dejarles en su mente en esta mañana cuáles son esas cosas. El de poner en práctica, el de poder vivir la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 22, versículo 37, Él enseñó lo siguiente: amar a Dios. Y cuando Jesús les está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, podemos dar una mirada hacia atrás. Los discípulos pudieron dar una mirada hacia atrás y pudieron recordar aquellas cosas siendo guiados por el Espíritu Santo, el amar a Dios. Entonces Jesús nos dice, no solamente el discípulo es alguien que ha sido bautizado, no es solamente el discípulo es alguien que conoce de doctrina, sino es alguien que aprende a amar a Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios hasta este día? ¿Cómo lo amas? ¿Cómo le sirves? ¿Cómo le rindes toda tu vida a Dios? Y dependiendo cómo le estés sirviendo, cómo le estés rindiendo tu vida al Señor, estarás dando muestra de que así amas a Dios. Pero no solamente Jesús les enseñó a amar a Dios, dice el versículo 39, amar al prójimo. Un discípulo no solamente es aquel que ama a Dios, sino también un discípulo es aquel que ama al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Según nos ha enseñado el Señor Jesús. ¿Quién es el prójimo? El que está a nuestro lado. ¿Y quién es el que está a nuestro lado? Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser tu hermano en la fe. Esos son tus prójimos, los que están al lado. Si quieres voltear tantito tu rostro, puedes mirar quién está a tu lado. Y cuando miras tantito a un lado, a tu izquierda o a tu derecha, descubres y dices, Él es mi prójimo. Y entonces el Señor te dice, ese es el que debes de amar. Aquel que está a tu lado, a tu prójimo. Pero también Jesús dijo allá en el capítulo 5, versículo 43 al 48, que no solamente debemos amar al prójimo, sino la situación se vuelve un poquito más difícil para el discipulado. Digo difícil por lo siguiente que he de compartirle, dice el Señor Jesús, amar al enemigo. Amar al enemigo. Y alguien tal vez esté diciendo, pues si todavía amar a mi prójimo me está costando, lo estoy asimilando. Y tal vez alguien esté pensando, si todavía no me está cayendo el 20 de amar a Dios, ahora Él me dice, Jesús me está diciendo, amar al enemigo. Ese es el discipulado que hoy en día se requiere. Ese es el discípulo que Cristo espera. Ese es el discípulo que Dios nos está mandando a hacer. Un discípulo
que ame a Dios, un discípulo que ame a su prójimo y un discípulo que ¿qué? Que ama al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? En palabras de algunos jóvenes, es el que no me puede ver. En palabras de otros, es con quien no me llevo. En palabras de otras personas, es con el que no tengo paz. Es con el que siempre estoy luchando, con el que siempre estoy en conflicto. Dice el Señor, ese es el discípulo. Y ese es el discípulo que Manantial de Vida necesita hoy en día ser. Alguien que ame a Dios, alguien que ame al prójimo, pero alguien que ame a su enemigo. ¿Recuerdan aquellas palabras de Esteban cuando está siendo apedreado? ¿Qué dijo para sus enemigos? Esteban, conociendo las Escrituras, pudo haber dicho o pudo haber repetido un salmo imprecatorio, que cayera maldición sobre sus enemigos. Pero ¿qué dijo Esteban, si ustedes recuerdan? No le tomes en cuenta este pecado. Y así Esteban, ¿qué hizo? Demostró el amor hacia sus enemigos. Entonces, un discípulo es aquel que ama a Dios, que ama al prójimo y que ama al enemigo. Esos son los discípulos que la generación de hoy en día, y vamos un poquito más profundo, que Dios está esperando que nosotros hagamos, que nosotros enseñemos. Un discípulo que esté entregado, pero también un discípulo que sepa perdonar. Si el discípulo, cuando está allá en las aulas recibiendo el entrenamiento, pensemos así, o la instrucción, si el discípulo no aprende a perdonar, entonces no puede llamarse discípulo. Porque el gran ejemplo del maestro, ¿cuál fue? El de perdonar. Y si él perdonó, también el discípulo tiene que perdonar. Ese es el discipulado que se requiere hoy en día, que nosotros hagamos. Si hemos de ir y predicar el Evangelio, si hemos de hacer discípulos, es lo que Dios quiere, un discipulado que sepa perdonar. Pero también dice la Sagrada Escritura que no solamente es un discípulo que aprenda a perdonar, sino que sea un discípulo que aprenda a sacrificarse. Y cuando vamos al libro de los Hechos, tenemos ejemplos de discípulos que se sacrificaron por el reino, por el rey de ese reino. Encontramos discípulos que dieron su vida por su maestro. Ejemplo de ello, hace un momento decía Esteban. Pero también, si usted recuerda, al principio del libro de Hechos de los Apóstoles, Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado. Se requiere de ese discipulado que aprenda a sacrificarse. No a sacrificarse cuando se levanta por la mañana y dice, hoy voy a sacrificar, voy a dejar, ya no voy acá a mi familia. Eso es un sacrificio, dice, hoy voy a sacrificar esto, hoy voy a dejar de ver la tele, aquí está mi sacrificio por el Señor. Ese no es un sacrificio que Dios espera del discipulado. Dios espera también que ese discípulo pueda llevar una vida de piedad, una vida santa. Un discípulo que pueda apartarse del pecado. Un discípulo que busque agradar a Dios. Un discípulo que aquel como Él es santo, como dice la Sagrada Escritura, que Dios es santo, también aquel discípulo
pueda santificarse, pueda apartarse del pecado. Ese es el discípulo que Jesús está mandándole a los apóstoles, el de hacer discípulos. Pero también, versículo 20, después que ha dicho, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice aún más el versículo 20, y he aquí, acompáñenme, por favor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras, yo estoy con vosotros, se refiere a que el discípulo debe de mantener una relación con el Espíritu Santo. La manera en que Cristo estuvo y ha estado con nosotros hoy en día ha sido a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tendré que irme, pero vendrá otro consolador. Y ese consolador, a la luz de la Sagrada Escritura, hemos entendido que es el Espíritu Santo. Por eso hace un momento les decía cómo está su relación con Dios, porque es el discípulo que mantiene esa relación con Dios. Es el discípulo, como presenta el Señor Jesús allá en el capítulo 15, versículo 4 y 5, es el discípulo que permanece en esa relación. Y se requiere de hoy en día de ese discipulado que mantenga su relación con Dios. Pero qué tristeza y qué preocupación da cuando el discípulo ya no tiene esa relación con su maestro. Qué preocupación es cuando llegan las pruebas y el discípulo dice, yo ya no quiero saber nada de este libro. Qué preocupación es cuando el discípulo dice, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios, y deja de orar, deja de estudiar la Biblia, deja de asistir al servicio del domingo por la mañana, pongamos este ejemplo, y se aleja, interrumpe su comunión, su relación con Dios. Dios no quiere de ese tipo de discipulado. No quiere un discípulo a la ligera. Dios requiere un discipulado que mantenga una relación con Él, que viva esto que está diciendo la Sagrada Escritura. Hoy en día se requiere de esos discípulos que estén entregados, que vivan lo que la palabra dice. Y cuando él esté viviendo, cuando el discípulo esté viviendo la palabra de Dios, entonces podríamos decir, como comúnmente se dice, que se ponga la camiseta. Bueno, se requiere de ese discipulado, que viva. Dice el apóstol Pedro que nosotros, ¿qué somos? Somos carta leída. Nos está viendo el mundo. ¿Y qué tipo de discípulo está viendo Dios en ti? ¿Y qué tipo de discípulo está viendo el mundo? ¿Un discipulado a la ligera? ¿Un discipulado que solamente pasó a un llamado por un día, por una emoción? Dios está requiriendo un discipulado que viva conforme a la Sagrada Escritura. Ese es el discipulado, que esté diciendo, esto aprendí, esto recibí y esto es lo que tengo que vivir, esto es lo que Dios espera de mí. Un discípulo que viva conforme a las Sagradas Escrituras. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Señor Dios Santo,
y soberano. Nuestro Maestro por excelencia, Señor Jesús, eres tú. Ejemplo nos has dejado. Tus enseñanzas en cuanto al hacer discípulos están claras, son convincentes, no han cambiado a través de los tiempos, son las mismas, Señor. Si el hombre las ha manipulado, en su momento dará cuentas, pero tus enseñanzas del discipulado que esperas y del discipulado que nosotros debemos hacer hoy en día, aquí están plasmadas en las Sagradas Escrituras, oh Señor. Si al recorrer las Sagradas Escrituras en este día hemos descubierto que no somos el discípulo que tú esperas, te rogamos que nos perdone. Te rogamos que tenga misericordia de nosotros. Y si en ese recorrido nos hemos dado cuenta que vamos bien, solamente consideremos lo que dice tu palabra, tu santa palabra. Mire que no caiga, que no nos confiemos en nuestros propios esfuerzos, oh Señor. Asístenos, oh Señor. El mandato está muy claro de qué discípulos hoy en día tenemos que hacer. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor nos bendiga. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor a hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si todo tu afán en Él confiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Les invito a orar por las ofrendas. Bendito Dios, que moras en los cielos de las alturas, gracias te damos porque tu misericordia es infinita para tus hijos que te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. En esta hora de la media tarde, Padre, vamos a dar nuestras humildes ofrendas, Padre, esperando que la bendigas grandemente
Bendiciendo, Señor, la fuente donde provee y las manos que la den, Padre. Sigue bendiciendo a las empresas, Señor, de mis hermanos. Señor, y con amor y temblor, te pedimos que la persona que la administra, Señor, pueda, Señor, utilizarla para tal fin, para el apoyo de las viudas, los huérfanos y los necesitados. Gracias, Padre Santo, Jehová, todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Himno 438. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y la multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Con vosotros quede el Dios de amor para poder servirle. Terminamos nuestro culto de adoración, hermanos, con la oración final a cargo del pastor Jairo y la bendición apostólica. Escuchamos el posludio. Vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.